Bueno, esto es 3 Studio Max y lo primero que les voy a pedir es que no se dejen intimidar por la cantidad de botoncitos, perillas y botones que van a ver en la interfaz, simplemente siguiéndome en los procedimientos que les voy a mostrar y obviando el resto, las otras cosas, va a ser suficiente como para que realicen los trabajos prácticos. Vamos a ver un porcentaje muy Una chiquito de pregunta. todo el programa, pero nos va a alcanzar para hacer un montón de cosas. Sí, pregunta. ¿Lo tenemos que abrir ahora el programa nosotros? Y si lo quieren hacer, a mí me parecería interesante. Bueno, Y, gracias. bien, de nada. Bueno, empecemos dando una vueltita por la interfaz gráfica, es decir, qué son todas estas cosas que están acá y que aparecen al principio cuando abrimos 3 Studio Max. Antes que esto, cuando hacen una instalación de 3 Studio Max más o menos actualizada, esta es de 2018, les va a preguntar al iniciar 3 Studio Max si quieren abrirlo con el modo de diseño o con el modo clásico. Este es el clásico, yo utilizo el clásico. Bien, lo primero que tenemos acá son estas 4 ventanitas, les vamos a decir viewports, y tienen una vista cada uno de el mismo espacio. ¿Sí? Este espacio que vemos acá es el mismo que está acá, pero visto de frente. Acá está el nombre del viewport, que es el mismo que está acá, visto desde arriba, top, que es el mismo desde acá, visto desde la izquierda, left. Y acá está perspective. Vamos a utilizar la ruedita del mouse para hacer zoom. Y vamos a presionar la ruedita del mouse como si fuera un botón y moverla a un lado y a otro para panear, igual que en Unity. Hay una diferencia con una herramienta de Unity que es el orbitar, que es moverse alrededor, que es con Alt presionado, el botón al lado de la barra espaciadora, y el botón central del mouse, como si estuviéramos paneando, pero con Alt presionado. Y esto nos permite orbitar, mirar alrededor de los objetos, y es un movimiento muy, muy utilizado para modelar, muy, muy utilizado. Podemos hacer también clic acá en este cubito y arrastrar. Y eso también nos va a permitir orbitar. Es una manera de evitar utilizar el atajo de teclado. Pero cuando empezamos a trabajar y buscamos fluidez en el flujo de trabajo, sacar el mouse de donde está para hacer clic acá y después regresar, esa fracción de segundo impacta en nuestro desempeño. Entonces, si mejor aprendemos a tocar Alt y el botón central del mouse, es mucho mejor. Bien, entonces tenemos los viewports. Este es el front, este es el top, este es el left, este es el perspective. Como su nombre lo indica, perspectiva, vemos las cosas en perspectiva. ¿Qué significa? Las cosas que están adelante se ven más grandes que las que están atrás. Por ejemplo, si acá vemos este cuadradito que está cerca nuestro, podemos ver que el lado de este cuadrado es más chiquito, es más grande, perdón, es más largo que el lado del cuadrado del fondo. Porque en perspectiva las cosas se ven, cuanto más alejadas, más pequeñas. A diferencia de los viewports que están acá, front, top y left, que tienen una vista ortogonal o isométrica que no tienen contemplada la perspectiva. Lo que está atrás tiene el tamaño que tiene y lo que está adelante tiene el tamaño que tiene. Podemos también utilizar el cubito que está acá y arrastrar, pero esto no pasa a vista perspectiva. ¿Sí? Esto nos permite ver desde otro ángulo una vista ortográfica, como dice acá, donde también los objetos, no importa si están alejados o cerca, no van a cambiar su tamaño relativo. Pero sí, por ejemplo, ahora ya no estamos viendo más desde front. Pasamos a orthographic, acá lo mismo. Clic y arrastro, pierdo el top. Y acá, clic, pierdo el left. Fíjense que el viewport sobre el que estoy trabajando está resaltado en amarillo. Hago clic sobre el viewport sobre el que quiero trabajar. Imaginemos que acá en orthographic quiero volver a ver la vista front. Podría hacer clic, por ejemplo, acá en right, ¿sí? Estoy en la vista right, y después moverme para el costado y llegue a la vista front. Entonces, es una manera de pasar de vista, pero también usar el cubito este
es medio de principiante. Ustedes son principiantes, está muy bien que lo utilicen, no pasa nada. Incluso si son profesionales, utilícenlo, no está prohibido. Pero los shortcuts, es decir, los atajos de teclado, eh, son lo que vamos a tratar de dominar. Para ver la vista front de vuelta en el viewport activo, tocan la F, front. Pasan acá. Para ver la vista de top, tocan la T. Y adivinen qué tecla hay que tocar para ver la vista left. L. Bien, ¿No será la L? están afiladísimos. La L, muy bien. Ahora, hay muchas ocasiones en las que yo no quiero ver 4 veces la misma vista. A veces que me sirve un montón, verlo de todos los costados al mismo tiempo. Y a veces no, a veces quiero trabajar en un viewport, sobre todo en el perspective, todo maximizado. Se maximiza con Alt W y ven el viewport en una sola vez. Y Alt W para restaurarlo. ¿Sí? Alt W. Si se fijan, Alt W para restaurar, ¿no? Alt W para maximizar y de vuelta para restaurar. ¿Sí? Ok. Es un toggle. Si se fijan, vamos a usar mucho Alt y mucho Control. Entonces, usualmente la posición natural de nuestra mano izquierda nunca va a ser abajo de la mesa, en el bolsillo. Siempre va a ser en el teclado con el pulgar acariciando la tecla Alt. ¿Sí? Y cuando sea necesario, ping, Alt y orbitamos. Alt W, maximizamos. ¿Sí? Dejen ahí el pulgarcito cerca. Bueno, voy a maximizar. Pueden también utilizar este botoncito de acá, el extremo derecho inferior, hace lo mismo que Alt W. ¿Sí? Si se quieren quedar del lado principiante de la interfaz, hacen clic aquí una y otra vez para maximizar y maximizar. Para maximizar y restaurar, perdón. Bien, entonces vimos los viewports, que es importantísimo, parte esencial de 3ds Max. Ahora, veamos esta parte de acá. Esto que estamos viendo acá se conoce como el panel de comandos. Este panel de acá del costado es el panel de comandos y está dividido en pestañas. La primera pestaña, si dejan el mouse encima, va a aparecer una ayudita, es Create, la pestaña de creación. La segunda pestaña es la de modificación. La tercera pestaña es la de Hierarchy, que es más rara, ya casi no la vamos a ver. Motion, Display y Utilities. Las que vamos a ver mucho son Create y Modify. En esta vamos a elaborar, pero todo el tiempo. Y vamos a ir cada tanto a Utilities para hacer ciertos procedimientos, como sobre todo para exportar y eso, cuando queremos emprolijar la escena, vamos a venir acá, ping, hacemos ciertos procedimientos y listo. Francisco K levantó la mano. Decime, Francisco. ¿Para qué servía la L? La L, cuando estás en el viewport, en un viewport, por ejemplo acá, estoy en perspective, toca la L y estoy en left ahora. Adivina qué tecla tengo que tocar para volver a perspective. La misma con la que pusiste, que alt algo era. La P. La P. La P. La P de perspective. Ah, Ahí ok. va. La P de perspective, ¿sí? L de left, T de top, F de front. Y si quisiera pasar a la vista right, La R. no, no sé cuál es la de la right, pero la R no es. Esas son las que tienen la misma inicial que la vista. La P, la F, la T, la L. Y la B larga, pasa a bottom, pero nunca la usé. ¿Sí? Así ¿La que F para qué era? ¿La qué? ¿La F para qué era? La F para front. Ah, ok. Front. Front, top, left, perspective. Esas son las vistas por defecto. Pero Bien. una pregunta. Dígame. Tipo, ¿para qué usarías el back? En el back no, el bottom. Bottom, sí, perdón. Para ver por de abajo. ¿Pero de qué sirve? No, bueno, vamos a ver que vamos a empezar a pensar en 3D ahora. Estamos en 3D, o sea, los objetos tienen 6 lados, ¿sí? Y la parte de abajo es importante. Imaginemos que estamos realizando, no sé, estoy modelando una heladera o un auto. Bueno, está hermoso, lo veo bellísimo.
Y abajo, ¿qué pasa? ¿No? Abajo déjalo, no pasa nada si nadie lo va a ver. Pero en mi juego hay físicas y hay choques y hay vuelcos y el auto queda pata para arriba en varias ocasiones. Y necesito modelar la parte de abajo. Entonces, mirar las cosas de todos lados y prestarle atención a los detalles de todos los ángulos posibles que vayan a ser accedidos por un usuario es importante. Así que no menosprecimos ninguna vista. Más allá de que bottom yo no la uso jamás, hay que mirar las cosas de abajo también. Bueno, continuemos. Entonces, tenemos el panel de comandos, ¿sí? Con estas pestañitas. Pestaña Create. La pestaña Create tiene, asimismo, está dividida en diferentes modos, estos botones de acá. El primer modo, el modo Geometry. Acá vemos los tipos de objetos que podemos crear en el modo Create, en el modo Geometry de Create. Una caja, un cono, una esfera, una geosfera, tenemos varios. Yo trabajo siempre con el Perspective maximizado, así que voy a venir a Perspective, me aseguro que esté resaltado, Alt W. Voy a crear una caja. Clic en Box para activarla. Fíjense que apenas la activé, ya me aparecen varias opciones acá, que son para ingresar los parámetros manualmente. Pero yo usualmente prefiero crearlas haciendo clic y arrastrando. Así que tengo la box activada, clic y arrastro, y lo que estoy definiendo acá, sin soltar el botón del mouse, es la base de mi caja. Cuando suelto, definí la base. Y ahora, mi caja sigue construyéndose, porque ahora si muevo hacia arriba y hacia abajo, le voy a dar altura. Y un último clic me va a servir para definir por fin la caja. Listo, hice una caja. ¿Qué tamaño tiene? Acá lo pueden ver. 71 por 71 por 61 con monedas. Sin embargo, la pestaña Create, una vez que hicimos el objeto, la vamos a abandonar. Ya está. Gracias por los servicios prestados. Me voy a Modify. ¿Sí? Create, ya fue. Modify. Ahora estoy en Modify. Tengo el objeto seleccionado. Me doy cuenta por varias razones. Acá está resaltado. Tengo esto que se llama Gizmo. Le vamos a decir Gizmo a estas ayudas visuales que nos permiten usar una herramienta. En este caso tengo activada la herramienta escalar, pero la herramienta mover tiene este gizmo, la herramienta rotar tiene este gizmo. Y muy parecido a Unity, en su inspector, el panel de comandos nos muestra el nombre del objeto, ¿sí? Tanto en la pestaña Create como en la pestaña Modify, el nombre del objeto, donde le puedo cambiar el nombre, caja por ejemplo. Ahora ya adoptó el nombre de caja. Tiene un colorcito. Este colorcito es un color de representación para 3ds Studio Max. Cuando yo exporte esto, si lo exporto así como está a Unity, se va a ver gris. Los colores son simplemente para distinguirlos acá en Max. Como para que vean. Clic en la marca de color y acá tengo una paleta chiquita para elegir colores, pero no hace falta más, es simplemente para distinguirlos. Podemos crear nuevos colores, pero esto excede la explicación. Ok. Tenemos la caja y acá tenemos los parámetros de la caja. Largo, ancho, alto. Puedo hacer clic en las flechitas, ¿sí? ¿Ven? Y va como incrementando para arriba o decrementando para abajo. Pero eso es muy principiante. Lo que tienen que hacer es clic y arrastrar. Esto sí es pro. Clic y arrastrar. Fíjense qué fluidez. Fíjense cómo desborda profesionalismo esta herramienta. Usar así la herramienta. Una mano levantada, cuéntenme. ¿No? Sí, yo levanté la mano, ahí Sí, está, Máximo, sorry, dime. no podía hablar. Tengo una pregunta. El 3D Max, o sea, sí se relaciona con Unity, Sí. pero ¿se puede relacionar con otro programa como para, por ejemplo, este cubo, imprimirlo 3D? Y Sin si es duda. así,
las medidas que te aparecen length, width y height, ¿estarían basadas en centímetros reales o tienen distintas medidas? Es un misterio que no he logrado resolver, porque el año pasado yo he estado imprimiendo en TIC algunas cosas modeladas en 3D Max, y lo cierto es que los procedimientos que utiliza, porque yo soy un ignorante total de impresión 3D, lo que hago es darle el archivo STL a Rubén y Rubén me lo imprime. Los procedimientos que se utilizan para pasar de digital a impresión 3D, ahí las escalas son diferentes. Así que no te sé decir. Pero sí he hecho objetos 3D con medidas específicas en 3D Max y he logrado que me los impriman. Así que sí, sirve para hacer modelos para imprimir. ¿Más preguntas? A ver, Yo tengo una pregunta, profe. diga. Para crear el cubo, viste que ponías box, ponías las medidas y ¿qué había que hacer después? ¿O No. se crea sola? Yo seleccioné, estoy en el panel de creación. Box, Sí. clic, arrastro, y eso simplemente le da la base. Subo o bajo el mouse porque sigo en la creación. Hago un clic cuando me parece que está bien la proporción y ya está, se creó sola. Ahora, ¿De dónde lo arrastraste? Desde Object Type. no, pero no lo arrastré, simplemente lo activé. Está activado, ¿sí? Ya solté el mouse, todo. Volví a hacer clic sobre el plano donde quiero que se cree la caja. Y ahí hice clic y arrastré para establecer la base. Solté, moví el mouse para establecer la altura y hice un último clic para definirlo. Uy, gracias, profe. Bien, ¿alguna otra pregunta? Y una pregunta, ¿se puede mover la caja? Sí, ¿Puede sí. mover de lugar? Sí. Fíjense, acá estoy orbitando con Alt y el botón central. Y lo que dice el compañero de mover las cajas, por supuesto. Las propiedades de posición de la caja no están acá en sus parámetros. Como ven, yo puedo decirle qué tan ancho, largo y alto quiero que sea. Y acá hay segmentos que ya vamos a ver qué son. Pero las propiedades de posición son externas a la caja. Y, por ejemplo, las modifico con la herramienta mover que está acá arriba. Se activa la herramienta mover. Puedo, como su nombre lo indica, select and move. Con la herramienta mover activada, puedo clicar en otro para seleccionar otro objeto. Y ahí tengo el gizmo de la herramienta que me permite elegir, por ejemplo, el eje Y y moverlo, el eje X y moverlo. Pero fíjense que solamente en el eje X, está limitado porque seleccioné solamente ese eje. Y el eje Z y moverlo. También puedo utilizar alguno de los planos que se ha determinado entre ambos ejes. Por ejemplo, entre el eje Y y el eje X hay un plano. Y si selecciono ese plano y arrastro el mouse, me permite moverlo en esos dos ejes. No en el eje Z porque no es parte del plano. Si quiero el eje Z, acá hay un plano que comparte con el eje Y. Y lo puedo mover así. Vamos a verlo así. Por ejemplo, atrás y adelante, ¿sí? Pero solamente en el eje Z y en el eje Y, y en el eje X no. ¿Notan alguna cosa rara con los ejes? ¿Alguien? Somebody? Anybody? El Z parece que está para arriba, como si Bien. fuera eje. Bien, brillante. Muy bien. El Z está para arriba. ¿Por qué? Porque 3D Max es así. 3D Max es una herramienta que fue creada pensando en arquitectura, en el cual un plano, por ejemplo, un plano de un edificio, ponele, se ponía sobre la mesa, imaginemos que estamos mirando la mesa, y ahí pongo un plano. Agarro, voy a venir acá, creo un plano. Ahí está, este es un plano. Entonces, en este plano yo dibujo un edificio y el eje Y, fíjense, mira para arriba y el eje X mira para allá. ¿Sí? Estoy dibujando acá sobre la mesa. Pero ahora pasamos a 3D y quiero que eso tenga profundidad. Y la profundidad quedó para este lado. Es un tema que quedó así. Ya está. No hay demasiados problemas tampoco porque todos los exporters que tenemos para pasar a Unity, por ejemplo, tienen una opción de cambiar los ejes. Así que
Simplemente la opción está incluso tildada por defecto. Cuando quieren pasar a Unity un objeto, le cambia los ejes y listo. Bueno, continuemos. Entonces sí se puede mover con la herramienta mover. Y también se puede rotar. Selecciono la herramienta rotar y cambia el gizmo. Fíjense, la herramienta mover tiene un gizmo de flechas. Y hay una tercera opción, que es esta cosa de acá en el medio, que es este cubito, que mueve en un plano como relativo a la cámara, ¿sí? Y si me muevo por acá, lo mueve en el plano relativo a la cámara. Es muy útil también, pero también muy confuso. Bueno, entonces, gizmo de posición, de mover, son flechitas. Gizmo de rotar son arcos. Roto en el eje X, roto en el eje Y, roto en el eje Z, o agarro en el medio y roto lo que quiera. Es bastante como difícil de controlar esto, pero a veces queremos hacer simplemente una rotación y le damos. Y por último, la herramienta escalar. Otro gizmo triangular, que me permite escalar, vamos a seleccionar escalar el objeto hacia arriba, escalar el objeto hacia el costado, escalar el objeto a lo ancho, ¿sí? Entonces escalar. Y si quiero escalarlo de manera uniforme, selecciono la parte central y escalo todos los ejes al mismo tiempo. ¿Qué es lo que vamos a usar más probablemente para hacer más grandes y más chicas las cosas y no deformarlas? Fíjense que también acá tenemos planos, ¿sí? Quiero escalarlo solamente en el eje Z y en el eje Y. Bueno, agarro esto. Fíjense que quedó igual con el mismo espesor, pero le cambio los otros ejes. Así que vimos ya cómo mover, cómo rotar, cómo escalar. Esto para los artistas, ¿no? Para la gente que le gusta meter mano, tocar así, a ver esto cómo queda, lo pongo así, para acá. Ya tiene una composición así medio abstracta. Incluso se pueden interpenetrar, no hay ningún problema. Ahora no hay ningún problema, pero cuando modelemos vamos a tratar de que no pase esto, porque produce errores de render cuando las cosas se interpenetran. Pero si yo soy más técnico y me gusta saber exactamente en qué lugar está, en qué grado está girado y todo, puedo hacer botón derecho sobre la herramienta. Y acá aparece sus coordenadas en el absoluto, ¿sí? Cuánto del 0 de X a cuánto del 0 de Y a cuánto del 0 de Z. Y si yo quiero moverlo de donde está 1 metro en X, le meto un 1 acá, en realidad un 100 porque son centímetros, y lo moví 1 metro en X. Una cosa muy piola que tiene 3D Studio Max es que estos spinners que yo les decía que hacer clic y arrastrar es la que va, bueno, si ustedes presionan botón derecho sobre el spinner, lo mandan a 0. Entonces, esto lo vamos a hacer mucho. Mandar los objetos al 0 del espacio. Lo seleccionan, pim, pim, pim. Seleccionan, pim, pim, pim. Y también puedo resetear su transformación, por ejemplo, su rotación. Por ejemplo, que está rotado de manera un poco extraña. Bueno, quiero volverlo a la normalidad. Botón derecho acá, en su herramienta de rotación. Acá veo sus grados. Bueno, pim, pim, pim. Con el botón derecho, volví todo a 0. Con la escala, lo mismo. Selecciono esto, botón derecho en la escala, y acá está escalado. Tanto en X, tanto en Y, tanto en Z. Digo, bueno, me zarpé con la escala en Z. 0 acá, pim. Bueno, va a quedar muy feo. Ahí va. Me quedó re chiquitito. No, ni se ve. ¿Qué pasó ahí? La escala es uno de los de las transformaciones más traicioneras que hay. Porque fíjense una cosa. Ahí vi una mano levantada, ahora les voy a sí, Máximo, ahí ya te escucho. Quiero decir una cosita nomás. Miren esto. Agarro una caja, la creo. Voy al panel de modificaciones. Voy a darle una medida exacta. Quiero que tenga 75 por 75 por 50. Listo, perfecto. Y ahora de repente voy a agarrar la herramienta escalar y digo, bueno, no, quiero que sea mucho más largo, más alto. Fíjense que sus parámetros no se modifican. Este objeto sigue teniendo 50 centímetros de alto, pero está escalado su
su tamaño es el resultado entre su altura real y la operación de escalar. Esto puede producir problemas cuando usamos objetos escalados, sobre todo en la simulación de física de Unity. Un objeto escalado no es un objeto que tiene ese tamaño, es un objeto escalado. Está como artificialmente inflado. Y ya vamos a ver cómo solucionar eso. Pero por eso le quería explicar esto, que cuando pasé todo esto a 0, se fue al tacho. ¿Por qué? Porque una escala de 0 es un objeto inexistente. Una escala de 1, a ver, si me da pelota. A ver, ¿cuál es la escala? Ahí está, bueno. Una escala de 1 es la escala real de un objeto. Bien, decime, Máximo, ¿qué me querías preguntar? Sí, te quería preguntar, nosotros en el 3D Max, tipo, o sea, ¿qué tipo de trabajo vamos a resultar haciendo? ¿Alguna que otra figura nos podrías pedir o realizar algo con Unity 3D Max o cómo deberían ser los trabajos? Bueno, te estás como adelantando a la consigna, pero les voy a pedir cuestiones muy sencillas en los primeros TPs, como por ejemplo, no sé, realice a un objeto de cada tipo de la pestaña de creación geométrica y analice y juegue con las propiedades, ponele. Y lo que me vas a mandar va a ser el archivo de 3D Max. O sea, cosas muy sencillas. Más adelante vamos a ver modelado, vamos a ver animación, y bueno, les voy a pedir cosas modeladas y cosas animadas. Y en muchos casos, la entrega del trabajo práctico va a ser en Unity. Porque esto quiero que lo entiendan de entrada. Cuando ustedes trabajan en equipo y hay gente programando y gente haciendo arte, el trabajo del artista termina cuando el artista exportó e importó en Unity el objeto, y en Unity el objeto se ve perfecto y se comporta perfecto, su animación y todo. Entonces el artista es el responsable también de asegurarse que importado en Unity se vea bien el objeto, que tenga la escala correcta, que esté orientado correctamente, que las animaciones se corran correctamente. Entonces el artista tiene también cierto conocimiento de Unity en lo que tiene que ver con la importación, con la manipulación de materiales, con la reproducción de animaciones, ¿sí? O sea, me ha pasado mucho que él o la artista pasa un archivo desde 3D Studio Max sin saber ni siquiera si se exportó bien. Y el trabajo del artista termina en Unity con todo perfecto. Por eso voy a pedir mucho archivo de Unity, archivo exportado a Unity y un package para ver cómo se ve. Había una mano levantada por ahí. Y yo, Dígame. cuando yo selecciono un objeto y toco escala, y viste que me dice X, Y, Z, Sí, como tocaba clic derecho, entonces se ponían todos en 0, ¿no? lo pones en 0. Pero igual, acordate que una escala en 0 es un objeto inexistente. Sí, sí, sí. Bien, continuemos. La caja, entonces, voy a hacer una cosa. Voy a hacer clic acá en el viewport, control A de la palabra all, todo en inglés, selecciona todo, voy a eliminar, suprimir. Y ahora voy a tocar la tecla Z. La tecla Z lo que hace es enfocar todo lo que hay en el viewport, todo lo que hay en la escena dentro del viewport. Como no hay nada en la escena, lo que me acaba de enfocar es la grilla de origen. Bueno, entonces la Z también es otro shortcut muy, muy útil, muy, muy utilizado. Bueno, voy a crear una caja entonces, de vuelta. Pum, pim. Ahí está, cajita. ¿Cuáles son los parámetros de la caja? Su largo, su ancho, su altura. Y tenemos segmentos. Y esto es clave, muy importante. ¿Cuántos segmentos tiene de largo? ¿Cuántos de ancho? ¿Cuántos de alto? En este caso tiene uno solo. Pero ¿qué pasa si le doy, no sé, 3 acá, 5 acá y 2 acá? Al parecer no hay diferencia.
Pero lo que estoy haciendo es dividir la geometría en diferentes pedazos. Y es muy fácil verlo. Tengo que tocar F4. F4 me va a mostrar las aristas. Las aristas de un objeto. Entonces ahí veo cómo está dividido en 5 en lo ancho, cómo está dividido en 3 a lo largo, y cómo está dividido 2 a lo alto. ¿Sí? Y una cosa importante es darse cuenta que lo que estoy haciendo es subdividir el objeto. No los quiero marear demasiado con los shortcuts, pero sigamos. Si tocan el 7 en el teclado alfanumérico, no en el numpad, en el teclado alfanumérico, tocan el 7, van a ver unas estadísticas ahí, que es la cantidad de polígonos y vértices que hay en su escena. Yo lo tengo establecido para que me muestre solamente lo que está seleccionado. A ustedes quizás les muestre un poco más, un poco menos de información. Pero básicamente van a ver que son la cantidad de polígonos y vértices. Capaz que también les muestra faces y demás. Si yo agarro y empiezo a subir la cantidad de segmentos del objeto, vean cómo se empiezan a multiplicar la cantidad de polígonos en la escena. Y si yo toco F4, por ejemplo, y sigo modificando la cantidad de segmentos, me doy cuenta que no cambia la forma. Es decir, estoy multiplicando la cantidad de polígonos y la forma no se modifica. Es muy importante tener subdivisiones en la forma porque nos permite editarla. Pero si son innecesarios, son dañinos, ¿sí? No necesito tener más polígonos, necesito tener menos. Cuanto menos posibles, mejor, perdón. Entonces, acá también funciona la regla del botón derecho. Segmentos, a botón derecho, lo paso a 1. Lo paso a 1, lo paso a 1. ¿Sí? Acá el mínimo es 1. Toco F4, lo veo así. Pero, por ejemplo, hagamos un cilindro. Hago clic y arrastro, hago su base, suelto, hago su alto. Fíjense, ahora voy a la pestaña de modificaciones y veo los parámetros. Son diferentes los parámetros del cilindro del parámetro de la caja. Porque el parámetro tiene un radio, tiene una altura y tiene segmentos de altura. Viene con 5 segmentos de altura por defecto. Si toco F4, veo que acá los segmentos no se notan. Y si toco botón derecho acá para pasar los segmentos a 1, me doy cuenta que no hay ninguna diferencia. Antes tenía 5, voy a poner 5. 228 polígonos. Paso a 1 y ahora tiene 84. Y la modificación, o sea, fue totalmente imperceptible. Entonces, una cosa que hay que hacer con los cilindros, usualmente cuando los creamos en 3 Studio Max, es asegurarnos que los segmentos de altura sean 1. Tiene otros parámetros. Ahora, el primer TP que le estaba adelantando a nuestro compañero era el de que van a tener que hacer un objeto de cada tipo e ir modificando los parámetros. Hay algunos objetos que tienen un parámetro particular que es el Slice On. Cuando yo activo Slice On, lo que hace es permitirme determinar desde dónde quiero que la figura se forme y hasta dónde quiero que la figura continúe. Son pocos los objetos que tienen este parámetro. Por ejemplo, la esfera. La esfera, voy a ponerle modificaciones, tiene sus propios parámetros, como ven, pero tiene el Slice On. Entonces, lo puedo decir que arranque ahí y que siga por acá. Las esferas son objetos muy lindos, pero tienen muchos polígonos. Pueden intentar bajar los segmentos para que no sean tan pesados. Pero siempre pasen a F4 para ver cómo se ve y van dándole segmentos hasta que sea aceptable. Bueno, eso está por terminar. Voy a parar de compartir. Y chicos, pasen por la home, que va a haber un TP dentro de poco, que van a tener que entregar. Y hagan, por favor, los TPs de modelado de interés.